Buenas a todos, yo soy Garchea y en este vídeo te voy a explicar cómo utilizar Nomad School de manera muy sencilla y entendible. Y para toda la familia. La tablet que estoy utilizando es la OnePlus Pad y la versión de Nomad es 1.9. Y nada, lo primero sería abrir Nomad School y lo que nos vamos a encontrar es más o menos esto de aquí. Probablemente te lo encuentres sin esta cuadrícula, pero es tan sencillo como darle aquí y la podrás activar. Y luego también puede que tengas algunas cosas ligeramente distintas en la interfaz. Pero si te vienes por aquí, por ejemplo, puedes cambiar los colores de la interfaz. Yo, por ejemplo, los tengo en este color que me parece que queda bastante bien. Y calma, porque es muy probable que nada más abrirla digas, uff, Dios mío, aquí hay demasiadas cosas. Tranquilo que no son tantas y es bastante sencillo entender cada una de ellas. Vale, lo primero es que vamos a ver un poco cómo se divide la interfaz. Primero de todo, aquí en este lado tenemos las herramientas, que puede ser que tú las tengas en una cajita, pero eso es tan sencillo como darle a este icono de aquí y nos lo cambia a esta vista de barra. Yo la prefiero porque nos ocupa menos espacio en la interfaz. Y luego, dentro de lo que es cada herramienta, tenemos opciones en la herramienta. Fijaos que si por ejemplo selecciono la máscara, me van a cambiar las opciones de mi herramienta, ¿vale? Normalmente lo tengo seleccionado en este pincel de aquí que se llama arcilla y aquí tendríamos cosas como por ejemplo cambiar el tamaño del pincel, lo cual podemos hacer también con el gesto de 3 dedos subiendo arriba y hacia abajo, y luego también tenemos la intensidad de ese pincel, que sería como la opacidad en un programa de pintura normal, ¿vale? Fijaos que si le bajo la opacidad tiene menos efecto, mientras que si se la subo, pues el efecto 3D, o sea, el efecto del pincel es mucho más fuerte. Ah, y por cierto, para deshacer y rehacer sería tan sencillo como doble toque y 3 toques, ¿vale? Y también tocando con los 4 dedos podemos ocultar la interfaz, pero como tiene una interfaz tan pero tan ligera, yo es algo que no hago absolutamente nunca. Si tienes una tablet muy pequeña, puede que sí que te interese. Y por no dejarme ninguno de los gestos, si con 3 dedos deslizamos, lo que vais a ver es que cambiamos la iluminación de nuestro Madcap, que luego os explicaré qué es eso. Siguiendo con la interfaz, por aquí abajo, como os decía, tenemos cosas tanto de la previsualización como también algunos atajos, que luego os explicaré algunos de ellos. Pero por ejemplo, tenemos este de aquí que sería para restablecer la vista. Esto nos sirve por si, por ejemplo, nos hemos perdido y dices, ¿dónde demonios está mi objeto? Que por regla general buscando un poco lo encontrarás, pero imagínate que te has ido muy pero que muy lejos. Pues bueno, dándole a restablecer, vuelves a encontrar el objeto de manera muy rápida. Luego tenemos malla, que básicamente nos permite ver la malla de nuestro modelado. Que por cierto, si los dejamos pulsados, entraremos dentro de opciones dentro de todo esto para poder cambiar cositas como por ejemplo el color de nuestra cuadrícula, ¿vale? O también la opacidad de la cuadrícula. Esto es, por ejemplo, si te molesta que esté muy oscura, pues sencillamente le puedes bajar un poquito la opacidad y te sirve para estar más o menos situado dentro del lienzo. Y bueno, ya que digo lienzo, mejor vamos a hablar con palabras y con terminología de 3D. Esto se llama escena y es importante para otras cosas que os voy a ir contando después. E igual que tenemos los gestos de 2 y 3 dedos para deshacer, los tenemos aquí abajo, por si acaso, pues prefieres eso. Siguiendo con la interfaz. Por aquí tendríamos todo el tema de gestionar nuestro proyecto, que sería tanto guardarlo, como exportarlo, abrir una nueva escena, cualquier cosa. Luego, por ejemplo, también podríamos importar proyectos que tengamos de otra tableta, otro teléfono o lo que sea. Podemos configurar el guardado automático, tanto quitarlo como cambiar el tiempo en el que se guarda. Y después podemos exportar en una variedad de formatos bastante grande, para poder seguir trabajando cualquier proyecto en otro programa. Bien. Luego también tenemos por aquí la opción de renderizar, que ahora tenemos una vista previa para poder ver un poquito cómo va a quedar antes de darle a renderizar, y luego aquí tenemos todo el tema de ya una renderización completa, a una resolución y demás, que eso os lo explicaré al final del tutorial. Luego aquí tendríamos lo que vienen a ser nuestras capas, y digo capas entre comillas porque esto no es como en un programa 2D. Realmente las capas que encontremos aquí son objetos realmente. ¿Por qué digo esto? Es importante entender esto porque dentro de cada objeto vamos a tener capas, ¿vale? Solamente que todo se comporta como una capa. Por ejemplo, si nos vamos aquí, tenemos capas. Yo puedo trabajar en esta capa de mi objeto, ¿vale? Y después si la desactivo, estoy desactivando la capa, ¿de acuerdo? Sería básicamente como una capa en 2D. Y por esto creo que es importante entender la terminología, porque los objetos que tengamos no son capas, tienen capas dentro, aunque luego se comportarán como capas también. Por ejemplo, yo desde aquí puedo darle a añadir un cilindro mismamente. Y como vais a ver, ahora tengo una esfera y un cilindro. Y yo esto lo puedo
emparentar como si fuese una carpeta, ¿de acuerdo? O sea, se comportan como capas, pero no lo son. Y vale, ya que estoy en esto del cilindro, vamos a ver que se me ha abierto esta especie de menú contextual, ¿de acuerdo? Y todo esto de aquí. Esto es tan sencillo como que voy a quitarme la esfera para que lo podamos ver mejor, que por cierto, ya veis que si le doy a este ojito, la esfera desaparece. Voy a hacerlo así para que lo veáis mejor, pero eso, este ojito de aquí haría desaparecer la esfera. Bien, pues ahora mismo yo con esto puedo controlar varias cosas. Por ejemplo, puedo controlar el diámetro superior de este cilindro, ¿vale? También puedo controlar el diámetro general y luego también podría controlar el otro diámetro. Además, podría controlar el tamaño general o el tamaño por arriba y el tamaño por abajo, ¿vale? Pero luego esto también significa más cosas. Por ejemplo, si yo le vuelvo a tocar aquí, ahora tan solo podría controlar el diámetro general y también lo que es la altura del cilindro, ¿vale? También puedo ponerle cosas como quitarle la tapa. Esto haría que el tubo fuese hueco, que fuese un tubo, vaya. Y luego podría ponerle un agujero, ¿vale? O sea, y ahora mismo veréis que me ha salido este otro controlador. Que por cierto, si le doy 2 veces me deja meter un valor numérico, ¿vale? Esto es importante si estamos haciendo cosas que requieran de precisión. Bien, y yo desde este ahora puedo controlar el agujero, el tamaño del agujero. Si le doy 2 veces, si le doy aquí de nuevo, pues podría controlar otra vez los radios de manera independiente. Y luego, si le doy aquí en estos 3 puntos, voy a ponerme la malla para que lo podáis ver más claro. Vale, con esto de aquí podemos hacer que la malla sea más densa, o sea que nuestro objeto tenga más polígonos. Esto, por ejemplo, es interesante si queremos hacer formas muy duras, porque claro, si yo lo subo, pues el cilindro va a ser cada vez más perfecto. Pero fijaos qué pasa si lo bajo mucho. Si yo lo bajo a unos 5 o así, pues si lo bajo a 6 voy a tener un hexágono, si lo bajo a 5 voy a tener un pentágono, y si lo hago de esta manera voy a tener un cilindro que realmente es un cubo hueco. Realmente Numat Sculpt es más bien para modelar y no tanto para Hard Surface, pero puede ser muy interesante para empezar ya desde el principio con una forma que nos convenga más. Pero bueno, por regla general nos va a interesar más tenerlo con una cantidad de polígonos decente. Y luego por aquí podemos controlar todas las cosas que controlamos con la interfaz, pero ya con valores numéricos y con unos deslizadores, que esto nos puede permitir ser un poco más precisos. Que por cierto, esta aplicación está súper bien hecha. Por ejemplo, si cogemos un deslizador y lo usamos desde el propio deslizador, fijaos qué rápido puedo cambiar el número, pero si lo mantengo cogido y yo ahora deslizo el lapicero hacia arriba, vais a ver que ahora avanza mucho más lento el deslizador y conforme me acerco al deslizador, el número cambia de manera más rápida. Esto nos permite hacer cambios con la interfaz y únicamente con el lápiz de manera muy pero que muy precisa. Y esto es así con todos los deslizadores. También ocurre con el diámetro del pincel. ¿Veis? Si lo hago desde aquí, el diámetro cambia muy pero que muy poquito, mientras que si lo hago desde aquí, cambia más rápido, y si lo hago desde aquí, pues cambia súper rápido. Vale, pero ahora estaréis viendo, oye, ¿y por qué ahora mismo me está saliendo todas estas herramientas de aquí? ¿Dónde se han ido mis pinceles realmente? Pues esto ocurre porque tenemos un objeto que no es modificable. Hasta que nosotros no validamos el objeto, no podemos editarlo, ¿de acuerdo? Voy a quitarme la malla, pero bueno, la voy a dejar para que veáis qué ocurre, para una cosa que os voy a explicar ahora en un ratito. Y es que, ahora si yo empiezo a utilizarlo y empiezo a pintar encima, o sea, a modelar encima, vais a ver que, claro, como tienen muy pocos polígonos, pues realmente se nota mucho el trazo. O sea, no me permite trabajar bien. Una cosa que podrías hacer es ponerle más polígonos desde el principio, pero realmente esa manera es muy poco eficiente de trabajar. Lo que tenemos es esta pestañita de aquí, y esta pestaña nos permite trabajar sobre nuestra malla, o sea, subdividir la malla o crear nuevos polígonos. Y hay varias maneras de hacerlo. Por ejemplo, tenemos la subdivisión, ¿vale? Y esto, lo que pasa y lo que hace es que nos permite volver a un estado de menor cantidad de polígonos, ¿vale? Yo no es una manera en la que suelo trabajar, pero para flujos profesionales tengo entendido que es muy pero que muy útil. Pero cuando quieres modelar de una manera más libre, para mí no es la mejor forma de hacerlo. También podemos eliminar una subdivisión, ¿vale? Que por cierto aquí nos está diciendo la cantidad de polígonos que tiene cada uno de nuestros objetos. Bueno, pues otra manera sería también el tema de los voxels, o sea, los voxels son como píxeles, pero en 3D, serían cubitos, ¿de acuerdo? Como si tuviésemos un mapa en el Minecraft. Y con la resolución le estamos diciendo cómo de pequeño va a ser el píxel o el voxel realmente, ¿vale? Entonces si yo ahora le doy a refuerzo de malla, me va a volver a crear el objeto, pero con esos voxels, o sea, sería como construir un Lego con unos voxels muy pequeñitos, ¿de acuerdo? Pero fijaos que esto ocurre, que los vértices y algunas zonas pues no quedan bien. Y también estar reforzando la malla así continuamente pues no es realmente útil, ¿vale?
Lo que más vamos a utilizar para modelar va a ser esto de aquí, DynTopo, que sería como una topología dinámica, es decir, que conforme vamos pintando, conforme vamos modelando, vamos sacando los polígonos que necesitemos. Y aquí lo primero que tenemos que hacer es habilitar la topología dinámica, ¿vale? Y después vamos a tener exactamente lo mismo en el tema del detalle, pero esto de aquí lo podemos hacer que sea constante o que dependa de la pantalla o del radio del pincel, ¿vale? Esto es un poco complicado de entender, pero no tanto, ¿vale? Porque, por ejemplo, constante significa que da igual cómo esté trabajando, el detalle siempre va a ser el mismo. Mientras que, si yo me vengo aquí y le doy a pantalla, el detalle va a depender completamente del zoom que tenga hecho. Fijaos que hay más detalle en esta parte de aquí que le ha hecho con zoom que en esta parte de aquí que le ha hecho sin zoom. Y ahora, por ejemplo, voy a alejar mucho y vais a ver que esta parte de aquí tiene menos detalle que esta otra. Esto es una manera interesante de trabajar si lo que queremos es ir trabajando pues algunas zonas muy detalladas, otras menos, para no tener que estar viniéndonos aquí y cambiando el detalle continuamente. Pero yo prefiero trabajar en constante porque de esta manera puedo controlar mejor cómo de densa y cómo de pesada va a ser la malla. Que aquí entra un punto importante. Realmente nuestros trabajos no tienen resolución como tal. Cuando entras al 3D desde el 2D puedes pensar, vale, ¿y la resolución? O sea, no termino de entender. Vamos a entenderlo como si se parece más a un trabajo vectorial. Aquí no hay resolución, da igual cuánto ampliemos, vamos a seguir teniendo detalle, solamente que al final lo que vamos a ver pues va a ser los vértices. Lo que podemos entender como resolución son la cantidad de polígonos que tenemos, o sea, si trabajamos con muchísimos polígonos, nuestro archivo se va a volver cada vez más y más y más pesado. Y al final nos va a costar mucho moverlo, aunque la verdad que aguanta bastante bien incluso con muchos polígonos esta aplicación. Está muy pero que muy optimizada. Vale, y desde aquí vamos a ver que podemos quitar y poner la topología dinámica, ¿veis? Si yo la activo desde aquí, pues vuelvo a cambiar lo que es la malla y si la desactivo puedo trabajar sobre esa malla que ya he modificado sin estar construyendo más y más píxeles. Porque si yo mantengo la topología dinámica vais a ver que sigo generando más y más polígonos. Podéis verlo aquí en este numerito, ¿veis? Cómo va creciendo el número, mientras que si la desactivo, lo que hago es trabajar sobre esos polígonos que ya había creado, o sea, se va a mantener el número de polígonos y nuestro archivo no se va a hacer más pesado. Y ahora sí que puede tener sentido el tema de hacer los voxeles, que fijaos que tenemos por aquí un acceso directo, y podríamos decidir cómo de exacto, cuánta resolución queremos ponerle, ¿vale? Fijaos, tarda un ratito, pero nos lo hace. Y ahora, ¿veis? Lo que ha hecho es homogeneizar toda la malla de nuestro objeto. Ahora puedo trabajar sin tener que estar perdiendo detalles, ¿veis? ¿Por qué? Porque el objeto se ha reforzado la malla. Pero veis, por ejemplo, cuando trabajamos sobre los polígonos que ya tenemos, si insistimos mucho y hacemos deformaciones muy grandes, puede acabar pasándonos esto, ¿vale? Pues lo único que tenemos que hacer es volver a activar el DynTopo y muy suavito le damos una pasada. Y veis, ya hemos reforzado la malla en ese punto. Y después puedes decir, oye, pero es que se me han quedado estos vértices raros y tal, ¿qué puedo hacer? Pues aquí podríamos utilizar otra de las herramientas que tiene Numate School, que es suavizar, ¿vale? Fijaos, yo ahora no estoy creando, o sea, no estoy cambiando lo que es la malla en sí, no estoy cambiando el objeto, lo único que estoy haciendo es suavizarla, ¿veis? Y esto nos ayudaría a quitar esas partes que han quedado demasiado duras o que se han deformado demasiado. También es una manera muy interesante de generar nueva malla, ¿vale? Sin tener que estar modificando lo que es la forma de nuestro objeto. Aunque sí que la modifica un poquito, no es tan exagerado como sería, por ejemplo, utilizar un pincel. Luego aquí tenemos el material, que esto vamos a verlo más adelante, ¿de acuerdo? Y por aquí tenemos lo que sería distintas maneras de renderizar, ¿vale? Esto sería un rasterizado normal, esto sería con un matcap, que sería pues básicamente poder controlar el tema del material, pero es un material como de trabajo, ¿vale? Para poder ver mejor los detalles, o para poder hacerlo de cierta manera en concreto. Mira, pues tenemos un montón de materiales que, bueno, pues podemos utilizar para trabajar de la manera que más cómoda nos sea. Bueno, por ir siguiendo con la interfaz y no quedarme tanto en esto, voy a enseñaros también si, por ejemplo, tenemos dos objetos, me voy a crear por aquí otra esfera más, ¿vale? Pues ahora dices, vale, pero no veo esta esfera. Pues de acuerdo, si utilizamos esto de aquí, el aparato, lo que vamos a hacer es poder mover los objetos en el espacio. Si lo tocamos con el dedo, pues va a ser un poco confuso, ¿vale? Pero para movernos en la interfaz sería tocar fuera del objeto y para controlar lo que es el aparato sería tocar dentro, ¿vale? Pues bueno, voy a volver a dejarlo como lo tenía y aquí nos salen todas estas flechitas de por aquí, ¿vale?
Pues vamos a ver, esta flecha azul, si la ponemos, estaríamos controlándolo en este eje. Con la verde lo estaríamos controlando en el eje que va hacia arriba y hacia abajo. Y con la roja en el otro eje. Si cogemos este círculo exterior, podemos controlar todo el tamaño a la vez. Pero luego, por ejemplo, si cogemos este círculo, podemos moverlo todo. Y si cogemos, ¿dónde lo tenemos? Aquí. Estos circulitos, podemos controlar el tamaño en un eje, en otro eje o en el otro que queda. También. Y lo mismo con estos puntos. Estos cuadrados de aquí nos dejan moverlo en dos ejes, ¿vale? Fijaos que solamente lo podemos mover en un plano, ¿de acuerdo? Mientras que si utilizamos este, lo podemos mover en los otros dos planos. Y si lo cogemos del círculo central, lo podríamos mover en todos los planos. A mí lo que más me sirve es moverlo con las flechitas, ¿vale? Porque es lo que más precisión me da para situar un objeto en el punto exacto que yo quiero situarlo. Bien. Pero de repente... bueno, y luego también tenemos estas de aquí que nos servirían para rotar nuestro objeto. Vale, pero de repente te puede pasar esto. Llevas trabajando un buen rato y te ves en... que vuelves a un objeto y te lo encuentras con el gizmo así. Dices, ahí va. Y ahora, ¿yo cómo lo muevo? Quiero moverlo nada más hacia adelante, pero fíjate que ahora... voy a girarlo un poquito más para que se vea más claro. Fíjate que ahora se está moviendo en un eje rarísimo, ¿vale? Pues vale, lo que ha pasado es que se nos ha rotado nuestro gizmo. Y podemos hacerlo de dos maneras para devolverlo a su posición normal. Una de ellas sería, por ejemplo, darle a alinear, ¿vale? Si le damos a alinear, nuestro gizmo no se va a cambiar. Por mucho que nosotros lo giremos, ¿veis? Lo que es el gizmo se mantiene. Pero podemos querer tenerlo liberado porque decimos, no, es que a mí me interesa mantenerlo, llevarlo en cierta dirección. Entonces, sencillamente, quitándole el alinear, vuelve a estar alineado con lo que es el objeto, ¿vale? Alinear lo alinea con el mundo, con la escena, con esta malla de aquí, con esta cuadrícula que tenemos. Mientras que si lo quitamos, se alinea con el propio objeto, ¿vale? Con la cuadrícula que tendría el objeto. Bien. Y luego podemos hacerlo también de esta manera. Podemos venirnos aquí a pivote y ponerlo en centrado en alinear. Esto no es desactivable, ¿vale? Esto ahora, veis que si yo le vuelvo a dar, se sigue manteniendo ahí. ¿Por qué? Porque ha hecho que el objeto esté alineado de serie con lo que es el mundo, con lo que es la escena, ¿de acuerdo? Entonces esto es una manera de poder colocar el gizmo como queramos. Y fijaos que yo aquí puedo coger y quitar el gizmo del centro, por ejemplo. Y estaría controlando el objeto, pero desde este punto. Esto nos viene muy bien, por ejemplo, si queremos rotar un objeto sobre otro punto. Imaginaos que yo quiero que esta esfera de aquí rote sobre esta otra, ¿vale? Fijaos, vale, pues voy a colocarlo así, lo coloco así, tal, lo pongo ahí y ya tendría el gizmo centrado en mi otra esfera, ¿vale? Entonces ahora mismo yo, si me vengo para acá, ¿veis? Roto una esfera sobre la otra, porque estoy cambiando el eje central desde el que rota esa esfera, ¿de acuerdo? Pero bueno, dices, vale, pues he hecho muchísimos cambios, ahora ¿cómo lo vuelvo a devolver? Pues fácil, nos volvemos a ir aquí a pivote y lo volvemos a poner en alinear y en centrar, ¿vale? Así. Y ahora vuelve a estar en el centro de nuestro objeto y también vuelve a estar alineado con nuestra escena. Puede que penséis que me estoy rayando mucho con esto, pero de repente mientras estás trabajando te encuentras que el gizmo está mal colocado y dices... me voy a tener que tirar media horita buscando tutoriales. Pues mira, no te preocupes porque ya te lo he explicado todo. Y por cierto, ya que estaba explicando todo esto de aquí, fijaos que si yo trabajo con una brocha cualquiera, pues lo que voy a hacer es añadir material. Y para restar material lo que tendría que hacer es venirme aquí a sub, que vendría a ser restar. Y ahora veis que lo que hace la brocha es restar material, o sea, estoy quitando partes del objeto. Y bueno, también otro punto más sería la simetría. Fijaos que yo, cada vez que trabajo en un lado, me hace lo mismo en el otro lado. ¿Veis? Esto de aquí podemos querer desactivarlo. Pues sería tan sencillo como darle aquí, y ahora ya veis que no se me copia lo que es la simetría. O también podríamos coger y decir, vale, yo quiero tener esta simetría, pero no quiero que me lo copie de aquí a este lado, sino quiero que me lo copie de aquí arriba a aquí abajo. Pues nos vendríamos aquí y podríamos cambiar el eje en el que se copia. O podríamos poner varios, ¿veis? Ahora mismo se me han marcado esos dos ejes. Entonces, ¿veis que estoy pintando en los dos lados a la vez y arriba y abajo? Y si yo pusiese también el eje Z, pues se me copiaría en todas partes a la vez, ¿veis? Y podría decir que solamente lo quiero en el eje Z, por ejemplo. Fijaos que ahora ha cambiado el punto de simetría donde está. Lo mismo, esto de aquí
que pone el método mundo, local y todo eso, pues sería exactamente lo mismo que en el Gizmo. O sea, de manera predefinida viene que el eje de la simetría lo marque nuestra escena. O sea, esta línea roja de aquí y esta línea azul sería el centro de nuestra escena y sería donde están marcando la simetría. Pero imaginaos que, por ejemplo, yo esto de aquí, tengo aquí el cuerpo de mi criatura y la cabeza queda aquí. Pues ¿qué va a pasar? Que ahora cuando trabaje, fijaos que el punto sale ahí, ¿vale? Eso es por la sencilla razón de que está cogiendo como referencia el centro de nuestra escena. ¿Qué tenemos que hacer? Pues es muy sencillo. Tan solo nos tenemos que venir aquí de nuevo y darle método local. Ahí nos cogería el centro de nuestro objeto. Y ahora ya estoy trabajando en el sitio que quiero. Y si yo girase el aparato o sea, si yo girase mi objeto, ¿vale? Por ejemplo, seguiría funcionando exactamente igual. Y por aquí podemos hacer cosas como, por ejemplo, restablecer la orientación o cambiar el aparato también, de nuestra simetría concretamente. Vale, luego en la parte de aquí tenemos la calidad de nuestra escena, o sea, cómo se está renderizando de calidad. Si tienes una tablet que sea muy poco potente, lo que puedes hacer es bajarle la calidad de aquí. Y fijaos que la resolución de nuestra escena ha bajado. Eso va a hacer que sea mucho más sencillo mover el archivo. Por regla general lo vamos a querer tener en 1. ¿Vale? También lo puedes sobremuestrear para tener un poquito más de calidad, pero por la general en 1 viene muy bien. Y también podemos cambiar lo que es la cantidad de muestras que toma para renderizar la imagen, ¿de acuerdo? Yo creo que las que viene por defecto está bien. Pero eso, si de repente ves que no va muy bien en tu tablet o en donde lo estés utilizando Nomad School, lo que puedes hacer para que vaya mejor de manera muy sencilla es bajarle esto de aquí. Y sobre todo, utilizar Matcaps, que es una cosa que consume muchísimo menos recursos que encendido, que esto de aquí utiliza Path Tracing, ¿vale? Para renderizar la escena. Y es más pesado. Y luego desde aquí también podemos activar cosas como el postprocesado. Esto de aquí mejor os lo enseño luego, ¿de acuerdo? Vale, aquí luego tendríamos cosas como, por ejemplo, poder importar una referencia. Vale, pues imaginaos que yo estoy modelando, por ejemplo, esta tortuguita que hice hace un tiempo. Pues lo que puedo hacer es tener la referencia de mi imagen y desde aquí puedo cambiar cosas como la opacidad, también puedo cambiar la posición, etcétera, ¿vale? Y fijaos que esto me lo va a mantener dentro de la interfaz, pero, por ejemplo, mi objeto lo tapa, ¿vale? Esto es una manera de trabajar con referencias, pues, bastante útil. También lo puedo hacer desde aquí, ¿eh? También lo puedo hacer dándole a transformar y haciéndolo así. Y si clico fuera, vuelvo a estar. Vale. Luego también tenemos esta esferita de aquí, que esto nos sirve para cambiar en posiciones establecidas de manera rápida. Si yo le doy un clic, pues veis, me puedo mover entre un lado y el otro. Si le doy al rojo, me pondría en la parte izquierda. Si le doy al verde, me voy arriba rápidamente, ¿vale? También puedo mover lo que es la cámara desde aquí. Pero bueno, para mí es bastante más intuitivo y cómodo hacerlo con 2 dedos, con el zoom, e ir girando. Que esto no sé si lo he dicho, pero para movernos por la interfaz sería tan sencillo como hacer zoom con 2 dedos y con un dedo pues podríamos ir rotando alrededor del objeto. Me voy a quitar la referencia, que sería tan sencillo como desactivarla y ya está. Y luego aquí tendríamos la cámara, ¿vale? Esto es bastante importante porque, por ejemplo, podemos cambiar a una vista ortográfica, que sería una vista que no deforma la perspectiva, ¿de acuerdo? Es una vista irreal realmente. Y luego tendríamos con perspectiva. Y aquí podríamos cambiar el campo de visión, que vamos a cambiar este objeto para verlo más claramente. Voy a crear un cubo, que ahí lo vamos a ver muchísimo, pero que muchísimo más claro. Vale, ya tengo mi cubo. Y ahora mismo, si yo cambio esto de aquí, me lo voy a poner por aquí para que lo veáis más claro. Si yo lo pongo en mayor campo de visión, lo que estoy haciendo es tener un gran angular, un ultra gran angular de vista, ¿vale? Estoy cambiando la perspectiva. Es como cambiar la lente que estamos utilizando cuando utilizamos una cámara. Es como pasar entre el ultra gran angular del móvil al telefoto, al teleobjetivo, ¿vale? Si lo voy cerrando, el ángulo de visión, pues entonces lo que tengo es una visión más lejana, o sea, estaría haciendo zoom, sería como utilizar un teleobjetivo. Y como veis, los objetos se deforman menos cuando utilizamos un teleobjetivo, ¿vale? Esto de aquí, sobre todo, pues tanto para trabajar, por regla general para trabajar, trabajaremos o con ortográfica o con una perspectiva, pero que sea ligera, ¿vale? O sea, que no sea muy exagerada para no ver demasiadas deformaciones. Y bueno, vamos a ver rápido la última parte de la interfaz y os enseño lo que hacen los pinceles. Vale, realmente los pinceles funcionan exactamente igual que los pinceles en 2D, ¿vale? Solamente que tenemos algunas cositas más para cambiar. Esto es como cada motor de pincel, pues tiene sus cositas distintas al resto, que si te interesa cómo funcionan los pinceles, no voy a detener a explicar cómo hacer pinceles aquí porque ya tengo un tutorial completísimo en el canal sobre cómo hacer pinceles en mogollón de aplicaciones.
Y realmente, aunque hay puntos en los que las aplicaciones 3D son distintas a las 2D en esto, no son tan diferentes. Y aparte, si me tuviese que detener a explicaros cómo hacer pinceles y cómo cambiar todos los parámetros, tendríamos un tutorial completamente aparte. Si os apetece, podéis pedírmelo en los comentarios y decídmelo y ya veré yo si hago ese tutorial. Y también déjate un like, suscríbete y todo eso, que esto lleva bastante curro. Luego tenemos otra parte que sería la parte de pintura, que ahora, por ejemplo, si lo activo, ya no es solamente que esté trabajando con el pincel, sino que también pinto. Y puedes decir, vale, Adri, pero yo solamente quiero pintar mi objeto, ¿de acuerdo? Vale, pues tan solo tendríamos que venirnos aquí al pincel pintura, y este únicamente pinta el objeto. Luego desde aquí pintura, si queremos pintar todo el objeto, podemos venirnos y darle a pintar todo y ya está. En toda la parte de pintura tampoco voy a entrar porque de nuevo esto es un tutorial de iniciación y ya solamente la parte de texturizado y pintura puede llevarnos un tutorial completamente aparte. Tan solamente voy a contaros las herramientas básicas. Como ya os he explicado, toda la herramienta de simetría y luego tenemos la de las capas, que también os la he explicado ya. Y luego aquí tenemos la configuración de pantalla, que aquí pues podemos cambiar todas estas cosas que tenemos y luego también pues tenemos un montón de opciones más. Y por último, todo esto de aquí que tenemos varias cosas. Por ejemplo, tenemos la interfaz, podemos decirle que queremos quitar cosas si nos molestan, ¿vale? Y luego de aquí también en caja de herramientas podemos ocultarla, podemos cambiar la cantidad de columnas que tenemos, como ya os he dicho, podemos cambiar los temas y, por ejemplo, una cosa que os puede venir muy bien, porque a veces viene con la interfaz demasiado grande, es cambiar la escala de la interfaz, ¿vale? Está muy guay esto porque es muy pero que muy personalizable. A mí me gusta tener la escala al mínimo para poder tener el máximo de cosas posibles al alcance de la mano, que al final tampoco es como que la interfaz se vea muy pequeña, ¿vale? Pero podemos cambiar también el ancho del panel, podemos cambiar la escala frontal, la escala, el espaciado vertical. Bueno, pues podemos cambiar prácticamente todo en la interfaz. Luego aquí tenemos los gestos, que también son personalizables. Por ejemplo, si tu tablet no tiene un lápiz activo, como esta OnePlus Pad, que yo recomiendo utilizarla con un lápiz de verdad, o sea, con un lápiz de estos que detectan la presión y la inclinación. Pero, en caso de no tenerlo, podríamos activar el dedo, ¿sabes? Sí, ahora podemos pintar con el dedo, ¿vale? Lo que pasa es que sí que os recomiendo, si tiene lápiz, desactivarlo, ¿de acuerdo? Porque así te vas a evitar toques falsos. Que luego muchas veces escucho a la gente decir, no, es que esta tablet tiene muy mal rechazo de palma, no sé qué, y les veo que están pintando con el dedo. Y digo, amigo, desactívate esa opción porque es que no sirve para absolutamente nada. No es que tenga mal rechazo de palma, es que no estás poniendo las configuraciones como debes. Y bueno, por aquí tenemos más cositas de estas. Podemos cambiar lo que vienen a ser todos los gestos, muy pero que muy personalizable. También podemos cambiar los atajos de teclado, y es que Nomad School funciona muy pero que muy bien con una tableta gráfica y con un teclado. Es de las pocas aplicaciones de Android que están bien pensadas para utilizar con tableta gráfica, sin touch quiero decir. Y por último, en depuración tenemos ajustes un poquito más avanzados. Yo por ejemplo recomiendo poneros aquí en Performance el Multicorp Sculpting, ¿vale? Pero de aquí no tocaría nada. Y hemos tardado un rato, pero ya está, ya tenemos toda la interfaz y hemos explicado prácticamente el 90% del programa. O sea, con lo que os he explicado hasta ahora, ya deberíais saber utilizarlo bastante, ¿vale? Pero sí que hay cositas que nos quedan por explicar. Por ejemplo, tenemos varios tipos de pinceles. Como ya habéis visto, el de arcilla, voy a quitarle la opción de pintar, pues como ya habéis visto, el de arcilla lo que me permite es modelar. Sería como eso, como estar poniendo material de nuevo, ¿de acuerdo? Pero luego también tenemos la brocha, que sería lo mismo, pero con una forma un poco distinta, sería como más suave, ¿vale? Y luego también tenemos cosas como mover. ¿De acuerdo? Vamos a ver, ¿veis? Como ver, lo que hacemos es arrastrar la malla. Que lo que sí que es cierto es mover. Cuando la tenemos en DIN-Topo, puede lastrar un poco el programa y puede ir un poquito lagueado, ¿vale? Así que, como ver, yo normalmente lo desactivo. Y luego tenemos arrastrar, que puede parecer parecido a mover, pero realmente no es igual. Fijaos cómo se comporta de manera muy distinta, ¿veis? O sea, arrastra muchísimo más. Lo que está haciendo es arrastrar, literalmente. Está como pellizcando y sacando material, ¿de acuerdo? Sería eso. Podemos verlo como pellizcar un trozo de arcilla y sacar material, ¿vale? Luego tenemos suavizar, que, como ya sabéis, lo tenemos aquí porque es una de las herramientas que más se utilizan. Me voy a quitar el DIN-Topo, de nuevo. Y luego tenemos la máscara. Esto de aquí realmente es una herramienta aparte, ¿vale? Y desde el 1.9 han puesto este menú desplegable, que la verdad que está genial, porque antes era un lío encontrar todo el tema de opciones de máscara y eso. Vale, pues con la máscara lo que estamos haciendo literalmente es enmascarar zonas de nuestro objeto. Fijaos que ahora yo, si modelo encima, tan solo puedo modelar en las zonas que no están enmascaradas, ¿vale? Si me vuelvo a la máscara, puedo hacer cosas como invertir la selección. Ahora solamente puedo pintar
en las partes que están enmascaradas. O sea, de nuevo, pues eso, en las partes que están enmascaradas, que ahora es la contraria. Pero, por ejemplo, también podemos difuminarla o podemos querer que nuestro borde sea más nítido, pues le damos a nitidez. Y luego, cuando queremos deseleccionarla, lo único que tenemos que hacer es venirnos aquí y darle a limpiar todo. Y esto nos vuelve a quitar lo que es la máscara, ¿vale? También podemos seleccionar máscaras con herramientas de lazo, ¿vale? Fijaos que yo aquí puedo seleccionar con el lazo para poder seleccionar de manera pues más rápida zonas grandes. También podemos colocar polígonos, rectángulos. Aquí tenemos también para colocar... No, vale, lo tendríamos por aquí. Si deslizamos, aquí encontraremos más herramientas. Tenemos la elipse, por ejemplo, también. ¿Vale? Pues eso. Básicamente sería de esta misma manera. Y de nuevo, cuando queremos deseleccionarlo, pues lo quitamos. Vale, y ahora que ya tengo todo esto y os he enseñado, me voy a abrir un proyecto que ya tenía de antes para enseñaros algunas cosas más. Vale. Si nos metemos aquí, vamos a ver que yo puedo darle a abrir. Y ahora, si le doy a este proyecto que ya tenía hecho de antes, voy a abrirme el Bulbasur, que si queréis ver más de cómo quedó todo este trabajo, en mi canal principal, Carchia Art, he subido un vídeo completísimo sobre trabajar en el móvil. Y es que este de aquí lo hice en mi Galaxy Fold 4, completamente en el teléfono. Y ha sido para un proyecto más grande de una ilustración que he hecho tanto con Ibisur como con Venusur. Así que, si te interesa verlo, pues ahí te estoy dejando el link. Vale, y ahora veis que esto de aquí como que se genera mucho ruido y se está viendo un poco raro, ¿no? Vale, eso es porque, si os fijáis, ahora está mucho más realista que la esfera que teníamos antes. Y esto es precisamente porque estamos aquí. Tenemos lo que es el sombreado PBR, que sería un sombreado realista, y también porque tenemos el postprocesado activado. Fijaos que si yo se lo quito, ahora se vuelve a mover mucho, pero que mucho mejor, ¿vale? Y aquí vamos a ver algunas de las cosas que nos faltaban. Por ejemplo, tenemos la iluminación. Podemos controlar también nuestra iluminación, ¿vale? Fijaos que me ha salido esta lucecita. Y ahora aquí lo que podemos cambiar es la intensidad de la luz, fijaos que está cambiando, pero también podemos cambiar el tipo de luz que usamos. Podemos tener un punto o podemos tener una luz direccional, que sería como un foco que está generando una sombra muy fuerte, ¿vale? Sería un sol, ¿de acuerdo? Después tendríamos que este sería el foco, perdón, el direccional sería el sol, básicamente sería una luz del sol directa, y que podríamos controlar la dirección de esta, ¿de acuerdo? Y también, por supuesto, la intensidad. Pero también podemos controlar cosas como que genere o no genere sombra. Y el color de la propia luz, ¿veis? Si yo cambio el color de la luz, pues cambia completamente la escena. Vale, voy a volverla como la tenía antes. Y luego tenemos también esta de aquí, que sí que sería como un foco, ¿veis? Que genera ese foquito de aquí, genera ese foco de luz. Está muy centrada la luz en un punto en concreto, sería focalizada. Lo que os quería enseñar antes, que os he dicho eso, es que imaginaos que estamos trabajando en este bulbo que tiene aquí, el Bulbasur, valga la redundancia, pues puede que me moleste un poco el tener el resto del modelo, el resto de objetos alrededor. Una cosa que podemos hacer para cambiar muy rápido de un objeto a otro es darle aquí a individual, ¿vale? ¿Ves? Y ahora se me ha activado de manera que tan solo veo este objeto, ¿de acuerdo? Si yo lo quito, vuelvo a ver absolutamente todos. Y si selecciono otro, pues solamente se va a ver ese objeto de ahí. Y aquí podemos ver algunas cositas más. Por ejemplo, lo que ocurre muchas veces es que para modelar un ojo en concreto, pues queremos que el otro se modele a la vez. Pero claro, son dos objetos separados. Entonces, ¿qué tipo de simetría es esa? Pues vamos a ver que aquí tenemos otro tipo de simetría, ¿veis? Y dentro de esto tengo una esfera. Esta esfera de aquí sería el ojo. Y ahora mismo, si yo cojo esta esfera y la saco de este mirror, lo que ocurre es que solamente he modelado un ojo, ¿vale? Y lo que ocurre también es que si yo ahora modelo sobre este ojo, veis que se refleja automáticamente en el otro. Esto ocurre porque si nos vamos desde aquí y le damos a añadir, tenemos también repetidores. Y un repetidor es el de espejo, ¿veis? Me ha creado un repetidor de espejo, que como yo ya lo tengo creado, pues vamos a verlo. Y aquí me está diciendo dónde quiero repetirlo. De nuevo, pues sería como la simetría normal y corriente. Fijaos que yo puedo activarle que tenga más repeticiones, ¿veis? Se está repitiendo ahora también en el eje Z, y ahora los tengo ahí adelante y también ahí atrás. Como yo solamente los quiero en el eje X, pues ahí se quedan. Y si yo, por ejemplo, ahora le diese a validar, lo que me va a ocurrir es que ahora se me han generado dos esferas. ¿Veis aquí que tengo una esfera para un ojo y la otra para el otro? Lo que ha hecho ha sido crearme ese gemelo que ha creado el mirror. Pero como yo lo quiero tener en mirror, pues genial. Esto sirve para cosas como, por ejemplo, colocarlos de manera más rápida. ¿Veis? Que ahora, si lo voy colocando, pues se coloca genial. Pero, por ejemplo, si quisiese rotarlo, ¿veis qué ocurre? Que se vuelve loco, se vuelve loco. Ay, nada, no me hagáis ni puto caso. Nada.
Eso, si yo quisiese colocar la mirada de cierta manera, pues ahí ya sí que tendría que hacer esto que he dicho antes, que sería venirme aquí y validarlo. Y entonces ahora sí que podría girar un ojo en concreto y también el otro ojo para poder hacerle que esté mirando a un sitio en concreto. ¿Por qué? Porque ya no se están reflejando exactamente igual. Ahora uno está rotado sobre el otro, ¿vale? Entonces ya podemos controlar cada uno de manera separada. Por esto nos puede interesar a veces tener un espejo y otras veces tenerlo ya creado y separado en dos objetos distintos. Pero la manera de trabajarlo por regla general será siempre primero hacer un espejo y después ya separarlo. Es un tutorial complejo, así que si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios. Lo mismo he hecho con las patas y con todas las partes que tienen que ser simétricas. Fíjate que si yo ahora aquí lo cojo y dibujo, en la pata del otro lado se va a generar de nuevo exactamente igual. Normalmente, para trabajar lo que es el modelado y la pintura, trabajaremos en Matcap para verlo todo mucho más fácil y todo mucho más claro, ¿de acuerdo? Porque así puedes ver el color, pues perfectamente, sin que la luz te lo esté cambiando ni nada de eso. O incluso podemos irnos a apagado y ahora sí que vemos los colores planos 100%. Esto es únicamente el color con el que he pintado, ¿vale? Y luego en ID, pues simplemente tendríamos las IDs, las identificaciones de los objetos por separado. O sea, cada objeto se va a ver de un color distinto. Esto viene muy bien, por ejemplo, para luego hacer selecciones en programas 2D. Pero bueno, vamos a mantenerlo en Matcap. Y por cierto, aquí también vais a ver que, dependiendo del material que tengamos, va a cambiar mucho cómo se ve lo que es lo demás. Lo normal sería en este de aquí, tenerlo en este, para que los colores se vean sin que cambien en absoluto, ¿de acuerdo? Para ver los colores puros que estamos pintando. Bueno, y luego, por cierto, también tenemos una cosa, y es decir, aquí puedes estar preguntándote, ¿cómo cojo el cuentagotas cuando estoy pintando? Pues es tan sencillo como venirte aquí y te coge el color puro. O sea, fijaos que no me está cogiendo los brillos, ¿vale? Sencillamente me coge el color base que tengo de verdad. Luego aquí tendríamos otras opciones más, que por ejemplo tendríamos esta de aquí de recortar. Que lo que me hace es, literalmente, recortarme el objeto. Suele tardar un ratito, ¿vale? O sea, es una opción que tarda un poco. Ah, no, le tengo que dar aquí a autovalidar. Ah, no, ya está dado. ¿Ves? Tarda un poquito, pero lo que hace es literalmente recortarme el objeto, ¿de acuerdo? Esto viene muy bien, pues si se te ha ido algo o sencillamente quieres quitar una parte o hacer un agujero en un objeto, pues lo puedes hacer con esto. Luego, dividir, que lo que haría sería lo mismo que he hecho ahora, pero me dividiría un objeto. Vamos a ver. Me voy a volver a abrir un objeto más sencillo. Fíjate, lo que ha pasado aquí es que me lo ha dividido en dos objetos, ¿veis? Tengo ahora primero, por un lado este, que sería el recorte que he hecho, y luego, por otro lado, tendría el otro. Esto viene muy bien si, por ejemplo, quieres separar una parte de otra. Siguiendo con los pinceles tenemos planar, que este literalmente lo que hace es aplanar el objeto, pero luego también tenemos planar, que es como más exagerado. Este lo que hace también es vaciar a la vez. Mientras que planar lo que hace es, literalmente los vértices, pues podemos hacerlos más planitos, ¿vale? Luego tenemos capa también, que lo que hace es generarnos una nueva capa de material, ¿veis? Por mucho que yo siga pintando y siga apretando, no pasa de esa capa. Tendríamos inflar, hay un montón de pinceles distintos, ¿vale? La cosa es ir viendo qué hace cada uno. Luego tapón, que esto de aquí lo que hace es poner una forma, proyectar una forma, que la podemos ir moviendo y tal. Y luego aquí abajo tendríamos otro par de opciones bastante interesantes, como por ejemplo tubo. Si yo ahora hago así, me estaría generando una forma, ¿vale? Y ahora, si lo valido dándole a ese punto de ahí, pues se me genera un tubo. Que, si me vengo aquí, lo tendría que tener. Aquí está el tubo, ¿vale? Y ahora desde aquí podemos ir modificando cosas. Por ejemplo, se nos genera esta curva, ¿vale? Que podemos generarla de muchas maneras distintas. La podemos ir modificando. Pero, por ejemplo, también podemos cambiar el radio de cada punto por separado. Esto viene muy bien, por ejemplo, para hacer una cola, para hacer un colmillo, un cuerno, cualquier cosa así. Es muy, pero que muy útil. Luego también tenemos esto de aquí, el perfil, que nos dice cómo se está haciendo el tubo en sí mismo, ¿vale? O sea, fíjate que si yo ahora voy cambiando esto, pues cambia lo que es el perfil del cubo. O sea, el perfil del tubo. Y podría ponerle más puntos e ir cambiando la forma en la que se crea. ¿De acuerdo? Fijaos, ¿veis? Para esto, pues un cuerno sería muy sencillo de hacer. Ahora mismo le hago así y estoy generando una forma súper complicada, que nos podría llevar mucho más tiempo hacerla si lo hiciésemos modelando. Y si quisiese modificarla, pues le doy a validar. Pero normalmente yo me las dejo así para poder modificarlas. Y solamente cuando tengo muy claro que no la voy a cambiar en absoluto, pues la valido y ya está. Tenemos el tubo y luego también tenemos el torno, que ahora, si yo tengo esto de aquí, la curva, ¿vale? Fijaos, lo que puedo hacer es ir haciendo esto.
una forma. Y ahora me va a hacer un torno con esa forma, ¿de acuerdo? ¿Veis? Me ha generado un torno y yo ahora podría ir modificando esta forma también. Lo mismo, te permite hacer figuras y formas que serían muy complicadas y tediosas de hacer de manera muy pero que muy rápida. Básicamente es un torno, literalmente. Y cuando la queremos modificar, pues validamos, ¿vale? Y ya estaría. Ahora ya podríamos modificarla y demás. Otro par de pinceles muy interesantes que tenemos serían pellizcar, que lo que hace es literalmente ir pellizcando para ir haciendo más afilados los bordes, ¿de acuerdo? Y luego también tendríamos doblar. Este doblar es uno que me he hecho yo por mi cuenta, el que te viene normalmente es este de aquí, ¿vale? Y lo que hace doblar, pues literalmente sería más parecido como pellizcar, pero de nuevo más exagerado. Si yo ahora le quitase, lo invirtiese, lo que haría sería pellizcar hacia afuera, ¿de acuerdo? ¿Ves? Y lo que puedo hacer después con pellizcar, pues sería terminar de perfilarlo, porque digamos que pellizcar exagera lo que ya hay, mientras que esto sería como pasar un cuchillo, o como ir pellizcando y sacando material, ¿de acuerdo? Mientras que pellizcar, como os digo, ¿veis? Exagera y termina de perfilar eso que ya hemos hecho, pero ¿veis? Si lo paso por aquí, realmente no se nota apenas. ¿Por qué? Porque como es una superficie plana, pues no hay nada que pellizcar. Sin embargo, si luego le diese con aplanar, pues, ¿veis? Lo que hace es aplanar ese material que ya está ahí. Es lo mismo que planar. Planar resta material y también lo añade, ¿vale? Fijaos que si lo hago así, me quitaría material, mientras que aplanar lo único que hace es aplanar el material que ya hay. Que por ejemplo me serviría si quisiese dejar este perfil muy planito, dejar un bisel, pues con aplanar podría hacerlo. Mientras que con planar me pasaría demasiado. Vale, os he enseñado ya a trabajar en distintos objetos, pero ahora imaginaos que quisiésemos juntar dos objetos distintos, ¿vale? Pues vale, me creo por ejemplo esta esfera que va a ser más pequeña. Para que se vea la diferencia va a ser así. La pongo por aquí arriba, ¿vale? Y ahora imagínate que yo lo que quiero es que esta esfera y esta sean una sola. Vale, para unir dos objetos podemos hacerlo de dos maneras y son distintas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si nos venimos aquí y seleccionamos estos dos objetos, podemos darle a unir. Y vamos a ver que podemos pintar en los dos perfectamente, parece que no pasa nada, ¿de acuerdo? Pero si yo ahora le doy aquí a separar, vamos a ver que tengo un objeto y otro por separado. Y pueden pasar cosas raras, ¿de acuerdo? Pues por ejemplo, fíjate, ahora lo separo. Y sí, he estado trabajando en los dos a la vez, pero realmente he estado trabajando a la vez, pero por separado. Hay casos en los que podemos querer hacer esto, ¿vale? Pero si lo que queremos es unirlos de verdad, los dos objetos, lo que tenemos que darle es a booleano. Y ahora le damos aquí a combinar voxel y me dice la multiresolución se perderá. Le decimos que aceptar, ¿vale? Y ahora ya se van a comportar los dos y fijaos que la malla lo que ha hecho ha sido literalmente fusionarlos de verdad, ¿vale? Ha calculado un nuevo objeto con los dos. Y entonces ahora pues sí que podría estar pintando, tal, lo que sea, pero si yo quiero venirme aquí y decirle separar, me dice no hay nada que separar porque es un único objeto, es un nuevo objeto que se ha hecho a partir de dos. Esto de aquí sería como fusionar capas y lo otro más bien se parecería a agrupar varias capas. Y luego, por ejemplo, dentro de estas cosas que os he dicho antes tendríamos una matriz. Esto sería para repetir objetos en cada eje, por ejemplo, podríamos repetirlo en el eje X, eje Y y también eje Z. ¿Veis? Se me ha repetido el objeto un montón de veces. Y como ahora hay un montón de polígonos, pues ya veis que empieza a ir un poco regulinchi. Sin embargo, si yo le doy, por ejemplo, a hacerlo con una curva, sería más o menos lo mismo, pero yo estoy decidiendo el camino en el que se repite, ¿vale? ¿Veis? En esta curva puedo hacer que se repitan varios objetos. Y puedo ir generando esta especie de cadena. Y puedo ir cambiando lo que es la curva y tal. ¿De acuerdo? Luego también, por ejemplo, podría hacer que el objeto del final de la curva fuese más grande que el del principio o que se rotasen, ¿de acuerdo? Esto, por ejemplo, puede servir para hacer un colmillo y repetirlo muchas veces en la boca de un dragón. Y desde aquí también controlaremos todo el tema de crear nuevas luces. Podemos escoger crear un sol, ¿veis? Y ahora, pues lo tenemos. Dices, oye, pero lo estoy moviendo y no pasa nada. Claro, es un sol. Lo que puedes controlar únicamente es la dirección, da igual, porque ya está suponiendo que está infinitamente lejos, ¿vale? Entonces, con esto podemos controlarlo, ¿veis? Bueno, realmente cada herramienta daría para un tutorial en sí mismo. Como esto es un tutorial general, voy a pasar ya a lo que sería el final, que es el renderizado. Y al final del vídeo os doy algunas páginas de gente que se dedica únicamente a tutoriales de Nomad School, para que si te interesa mucho puedas ver aún más contenido sobre esta aplicación, que es
maravillosa. Vale, ya estoy en el Bulbasaur y si yo ahora activo el postprocesado, veis que cambia bastante lo que es la calidad de la imagen, vaya. Eso sí, tarda un poquito más en renderizarse, porque cuesta un poquito más, es más pesado, pero lo que sería para el renderizado nos interesa hacerlo con el postprocesado activado, ¿vale? Y desde aquí podemos activar muchas cosas, como por ejemplo la reflexión o una iluminación global, que esto es lo que más le da ese aspecto de realista, ¿vale? Porque lo que haría sería tener luces reflejadas. Luego también podemos ponerle oclusión ambiental, que serían las luces de oclusión, las sombras de oclusión, mejor dicho, y podríamos ponerle cosas como profundidad de campo, que esto es el desenfoque, ¿vale? Podemos enfocar en el objeto que nosotros seleccionemos y veis, me está haciendo ese desenfoque de las partes que están más lejos. Realmente esto es algo que yo no suelo ponerle, así que pues se lo quito y ya está. Y luego tenemos un montón de herramientas distintas para, por ejemplo, le podemos poner aberración cromática, también le podemos cambiar lo que es cómo se comportan los tonos del renderizado, ¿vale? Le podríamos poner una viñeta también, que tampoco es que me guste mucho ponerle esto. Le podríamos agregar un poco de ruido para que se vea un pelín más natural la imagen, porque si se lo quitamos, pues se ve como demasiado limpia a veces, ¿de acuerdo? Sería como ponerle ruido de fotografía. Y también subirle un poquito la nitidez, que esto sí que se lo suelo poner, pero si nos pasamos ya veis que se ve horrible. Sí que es ponerle un poquito de nitidez para que se vea más nítida la imagen, pero sin pasarnos. Y tenemos efectos también muy locos, como por ejemplo el arte pixelado, que esto pues nos haría parecer que está pixelada la imagen. Tiene cosas así un poco raras también, pero bueno. Vale, todo esto de aquí sería ir explorando un poco cómo te gusta más para la imagen final, y cuando la tienes, pues bueno, nos venimos aquí, terminamos de ponerlo de la manera que queramos. Ahora ya sí, nos venimos a la cámara y podemos cambiar nuestra distancia focal para conseguir una imagen un poco distinta, un poco más fuerte, más potente, ¿vale? Y ahora, cuando ya la tenemos encuadrada como la queramos, pues lo que podemos venir es aquí, nos vamos hasta abajo del todo, y ahora podemos elegir la resolución a la que se va a renderizar. Podemos ponerle cosas como el fondo transparente, que por regla general lo vamos a querer, y también pues podríamos ponerle que se muestre la interfaz, que yo no sé por qué alguien querría hacer esto, pero bueno. Y ahora podemos ponerlo, por ejemplo, en 4096 píxeles, pero lo suyo sería personalizarlo. Nos salen estas marcas de aquí para decirnos cómo va a quedar nuestro render final. Y por ejemplo, yo se la quiero subir un poco la resolución para que sea más grande. Y ahí lo dejo, ¿vale? Pues sería una imagen de 5000 por 4000 píxeles. Y ahora pues le doy a exportar, le doy a aceptar. Cuanto más grande sea, por supuesto, más problemas te puede dar el renderizado, pero fijaos, ahora está renderizando, tarda un ratito, y ahora cuando se renderice os enseño cómo ha quedado. Por supuesto, cuanto más grande sea la imagen que renderices, más tiempo va a tardar en renderizar, ¿vale? Pues ya está terminando por aquí, y ahora tan solo tendría que guardarlo con el nombre que fuese, y ya estaría terminado. Ahora me podría ir a mi galería y buscarlo, vamos a ver, y aquí lo tendría renderizado, y fijaos, se ha renderizado con la resolución que yo le he pedido. Cuanto más alta sea, pues más detalle tendrá el render. Pero vamos, que no se puede sacar detalle de donde no hay. Así que, por ejemplo, en esta zona de aquí del párpado, que no he detallado nada, pues fijaos que se ve bastante feo cuando amplío mucho, ¿vale? Está pensado para verse a este tamaño, en realidad. Y puedes sacar varios renders, pero, por ejemplo, si tú lo que quieres es tener una escena en concreto, ¿de acuerdo? Y dices, vale, pero es que en realidad lo que quiero es sacar esta imagen varias veces. Pues lo que puedes hacer es coger, colocar la vista que tú quieras, te vienes aquí y le das a añadir vista. Esto te ha generado una nueva vista, y ahora yo puedo moverme y tal, y puedo coger y decirle, vale, pero devuélveme a la vista que había marcado. Pues ya está, ¿veis? Y cada vez que le voy aquí, pues ya está, la tengo hecha. Podría cambiarle el nombre y podría ponerla. Podría actualizar también el punto de vista, ¿vale? De repente dices, va, pero es que en realidad me gusta un poco más así. Vale, pues te vienes aquí, le das a actualizar punto de vista y ya lo tienes. Y ahora cuando yo me vengo para acá, le doy 2 veces y lo tengo en el punto de vista que quería. Así, si tienes una vista que te apetece renderizarlo desde ahí varias veces, puedes guardártela. Y bueno, creo que con esto ya hemos tocado todos los puntos básicos y no tan básicos de Nomad Sculpt. Pero para terminar, como os he dicho, os voy a recomendar algunos canales de gente que está mucho pero que mucho más centrada que yo con Nomad Sculpt, que al final yo la uso de pe a pa. Uno de ellos, que tiene un canal en español que está bastante guay sobre Nomad Sculpt, sería Víctor HRZ. Tiene un canal muy chulo de Nomad Sculpt en el que te explica las novedades, está completamente centrado en ello, y la verdad que creo que está muy guay para aprender a utilizar Nomad y para aprender algunos truquitos, ¿vale? Luego ya, los otros que os voy a recomendar no están en español. Luego ya tenemos también a Dave Reed, que me parece que tiene un canal muy pero que muy chulo de Nomad Sculpt. La verdad que tiene un rollo muy guapo a la hora de hacer modelado, muy cuco.
y que tiene unos tutoriales buenísimos, sobre todo procesos de trabajo en los que le ves hacer las cosas y cómo va resolviendo los problemas, y está muy pero que muy guay. Completamente centrado en Nomad School y la verdad que os lo recomiendo muchísimo también. Está en inglés, pero se entiende muy bien. Y el último es el de Juan Carlos Montes, que tiene unos trabajos increíbles. El canal de YouTube no lo tiene tan centrado en Nomad School, pero donde os recomiendo más seguirle, porque de vez en cuando le ves algunos truquitos muy pero que muy guapos, es en Twitter, o en X, como preferáis llamarlo. Bueno, pues aquí tiene algunos vídeos en los que explica truquitos y, bueno, no tanto explicarlos, aunque sí que le he visto en los comentarios explicar bastantes cosas, pero sobre todo vídeos de los procesos y cosas que hace, materiales, etcétera, que están muy pero que muy guay. Y como veis tiene trabajos muy pero que muy guays, ¿eh? O sea, demuestra, a mí me parece muy interesante sobre todo porque demuestra lo que se puede llegar a conseguir con Nomad Sculpt y con una aplicación muy sencilla de tablet. Haceos un favor y seguidle también en Twitter porque comparte algunas cosas muy pero que muy guapas. Y si tú te conoces algún canal más de Nomad Sculpt o algún sitio donde haya tutoriales y recursos, dímelo en los comentarios y déjalo ahí para que el resto de personas también lo descubra. Comparte leñe, como yo he compartido este pedazo de tutorial con todos vosotros, que espero que os haya gustado muchísimo, y si es así, no te olvides de dejar un like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de todos los vídeos que voy a ir subiendo. Que me ahogo. Y bueno, ya está, creo que no hay mucho más que os pueda pedir. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo.